Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de artritis reumatoide, pero vamos a comenzar con la parte de manifestaciones clínicas. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre la fase inicial, que es una parte muy breve porque se refiere a la fase preclínica. Esta fase preclínica se caracteriza por por iniciar mucho tiempo antes de las manifestaciones clínicas más evidentes o de las manifestaciones clínicas que nos conducen a sus criterios de clasificación. Y en esta fase, muchos de los pacientes lo que pueden presentar es una inflamación subclínica que puede o no ser característica de la enfermedad, pero generalmente es asintomática. Y aquí en los pacientes, los cuales tendrán anticuerpos positivos, puede haber o no elevación también de algunos reactantes de fase aguda. Y esto es importante porque recordemos que pues estos reactantes son inespecíficos. El punto de corte para BCG que se puede utilizar en esta fase preclínica es mayor a 50 milimol, sin embargo, pues en realidad, como lo mencioné previamente, solamente esta fase corresponde a una inflamación que es inespecífica hasta ese momento. Posteriormente viene una presentación de una fase clínica, pero es una fase clínica temprana. Y en esta fase clínica temprana, también algunas de las manifestaciones pueden ser muy inespecíficas. Sin embargo, a partir de estas, dentro de los algoritmos del abordaje diagnóstico, pues se hace mucho énfasis en que el médico del primer contacto puede comenzar a tener o ver estos pacientes en las consultas y pues les corresponde o nos corresponde a nosotros como médicos en el primer contacto hacer una investigación clínica a partir de estas manifestaciones, las cuales pueden ser fatiga, astenia, puede o no haber pérdida de peso significativa, febrícula y artritis sin sinovitis. A partir de la presentación clínica temprana, el inicio de las manifestaciones más floridas van a ser en un curso que puede cambiar en el tiempo debido a que existen varios patrones de inicio para las manifestaciones ya más importantes. Y estos patrones de inicio de las manifestaciones pueden ser de la siguiente manera. Uno de ellos es que sea de un inicio insidioso y este corresponde pues a la mayor parte de los pacientes, más o menos al 60%. Y aquí en este inicio insidioso vamos a comenzar con artritis en pequeñas articulaciones. Manos, muñecas y pies son las articulaciones más características. Aquí se va a acompañar de la característica rigidez matutina y la afección simétrica. Este patrón es el patrón más clásico y es en el que pues todos recordaremos que es el que clásicamente nos han enseñado y son generalmente en estos pacientes en los cuales podemos hacer de forma sencilla un diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades que tengan manifestaciones similares. Sin embargo, no todos se van a presentar de esta manera. Del 15 al 20% de pacientes van a tener un inicio un poquito más agudo y este inicio agudo se va a caracterizar por una artritis que puede ser poliarticular, pero va a ser súbita, con una inflamación muy intensa en tanto pequeñas como grandes articulaciones y aunque el inicio puede ser de horas a días, también puede llegar de días a semanas. Aquí es muy importante mencionar que muchas veces cuando estos pacientes acuden con un médico pueden o no tener presente la enfermedad. Es por eso que este patrón de inicio agudo es un poquito más menos común que el inicio insidioso, el cual se caracteriza también porque muchos médicos previamente ya le han visto. Otro patrón de inicio es un patrón de inicio atípico. Aquí generalmente sí existe una evolución insidiosa, pero inicialmente se presenta bursitis, tendinitis y finalmente tenosinovitis. Entonces no son las características iniciales de la artritis de pequeñas articulaciones y rigidez matutina. Sin embargo, finalmente, a pesar de tener un inicio atípico, pueden concluir con esta primera etapa con artritis de pequeñas articulaciones que lo llevaría finalmente a un inicio insidioso. Sin embargo, pues como podemos ver aquí, sería como muy inespecífico realizar ese abordaje diagnóstico. Existen otros dos patrones de inicio, los cuales no son tan comunes. Uno es el reumatismo palindrómico, en el cual existen episodios muy breves y muy intensos de artritis,
los cuales son como brotes muy autolimitados que también pueden ir de horas a días, y aquí generalmente la afección es monoarticular en rodillas, interfalángicas u hombros. Esta afección monoarticular generalmente también puede evolucionar a una afección articular simétrica. Sin embargo, poliarticular simétrica. Sin embargo, solamente un tercio evolucionan a la presentación típica, el resto no. Es por eso que también es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, el inicio como muy atípico y muy poco frecuente, o sea, totalmente infrecuente, es el de inicio con manifestaciones extraarticulares. Y este se refiere a cualquier otra manifestación que no tenga que ver con la inflamación y el dolor de alguna articulación. Y a pesar de que es infrecuente, puede iniciar con nódulos reumatoides o con algún tipo de enfermedad pulmonar, nodular o intersticial. Sin embargo, bueno, este tipo de afección también está asociada con el inicio o con el inicio de artritis reumatoide tardía, y esta se define como la artritis cuyo inicio de la sintomatología es posterior a los 65 años de edad. Entonces, las manifestaciones extraarticulares, a pesar de ser infrecuentes, las podemos encontrar en personas mayores de 65 años de edad, las cuales no han recibido previamente ningún abordaje en criterios diagnósticos o de clasificación, ni fármacos modificadores de la enfermedad. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con las manifestaciones clínicas, y el primer gran grupo, como acabamos de comentar, es el que se refiere a las afecciones articulares. Las afecciones articulares pues son en realidad una sinovitis activa que va a condicionar edema articular, rigidez, hiperemia y dolor en el paciente. Puede ser en las articulaciones pequeñas, clásicamente en las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas. Es muy importante mencionar que a pesar de que solamente el 10% de los pacientes o menos tienen afección de las articulaciones propiamente de las interfalángicas distales, porque puede, como vamos a ver más adelante, algunas manifestaciones que se ven clínicamente en la interfalángica distal, pero en realidad son condicionadas por afección en la metacarpofalángica o en la proximal, en realidad sí pueden existir, pero son infrecuentes. En cuanto a las articulaciones de tamaño intermedia, se refiere a las articulaciones de muñeca, codos y tobillos que pueden estar afectados. En cuanto a la afección en articulaciones grandes, a pesar de que no es lo más frecuente en el inicio, sí existe afección en articulación de cadera, hombros y columna. Solo hablaremos de columna cervical, que es la que clásicamente está afectada en estos pacientes. Y también puede existir afección en articulaciones atípicas, que en realidad no son tan atípicas porque sí pueden presentarse comúnmente, como en la articulación temporomandibular, en la cricoaritenoidea y en la esternoclavicular. Aquí siempre es muy importante los carpos. El dolor de carpos en pacientes, o sea, con osteoartrosis es muy raro, ¿no? Y las metacarpofalángicas en osteoartrosis es más común. Entonces, si le duele el carpo, si hay sensibilidad cuando haga la flexoextensión, es muy característico de AR. Y la otra, los codos, ¿verdad? En ambos. Eso nos dirige mucho a que sea artritis más que OA. Muy bien. Y bueno, como nos acaba de mencionar la doctora, pues es muy importante siempre hacer como la diferencia justo entre las manifestaciones de AR y OA, ¿no? Entonces, pues generalmente los síntomas iniciales, recordemos que en AR van a ser rigidez matutina y ese fenómeno de gelificación, además de que el dolor pues mejorará con la actividad, en contraste con OA, en donde el dolor va a aumentar a lo largo del día y además la actividad también le va a condicionar más dolor. Y bueno, lo que mencionábamos previamente, justo esto de las articulaciones y de los carpos, y casi nunca las interfalángicas distales. En cambio, en OA vamos a ver que puede haber articulaciones interfalángicas distales como los nódulos de Hebert y las afecciones proximales que van a tener los nódulos de Bouchard. También puede afectar rodillas y columna, pero aquí columna lumbar, entonces recordemos esta diferencia con columna cervical y columna lumbar. Y bueno, existen algunas otras diferencias, como que en AR vamos a poder encontrar edema,
el edema de tejidos blandos y aumento en la temperatura, en contraste con la deformidad por osteofitos que podemos encontrar en OA, que eso también puede ser algo diferente, y generalmente o de forma inicial no existe este edema de AR en OA en las articulaciones más. Generalmente me hace una OA erosiva, ¿no? Y cuando es una OA erosiva sí se puede comportar, por eso sí, a veces los reactantes, a veces el factor de reumatoide, todo lo que nos hace el diagnóstico diferencial. No olvidar explorar la temporomandibular, tocáramos especie de trago, tocamos, piden abrir y cerrar al paciente, duele, incluso les dicen, le duele el masticar, le duele el comer, así es como preguntan a los pacientes, porque sí, muchos tienen hipersensibilidad en esa región, porque es una articulación sinovial. ¿Vale? Y de las manos siempre preguntarles, ¿qué parte de las manos le duele? Le pueden poner su mano y preguntar, estas o estas, ¿vale? Para diferenciar, porque ellos no te van a decir interfalángica distal, ¿no? Ponerle y así. Y, ¿qué es una cosa? Distinguir el dolor inflamatorio del mecánico, ¿no? Entonces, un dolor inflamatorio, ¿cómo inicia con qué? Inicia con el reposo. No, y mejor con el movimiento. Puede iniciar. Mejora con el Mejor movimiento. con el movimiento. Incluso el paciente te dice, me tengo que mover, me tengo que caminar para que se me quite el dolor. Es el dolor que los despierta por la noche, cuando están en actividad. Entonces preguntas, ¿se despierta por la noche por dolor? Entonces, es lo que lo mejora. ¿Qué lo quita? ¿Qué lo quita? Puede ser que lo disminuya y puede ser que no lo quite, ¿no? Pero sí, los hay, ¿no? Con esto se me disminuye, se me quita, pero me vuelve a aparecer cuando pasa el efecto del medicamento, ¿no? Diferente a el dolor mecánico, ¿con qué se quita? Con el reposo, ¿no? Y la rigidez matutina, inflamatorio, es el corto, ¿no? Muy bien, bueno, entonces, así como menciona la doctora, pues las características también, si justo nos falta eso del tiempo, pues es muy importante que puede incluso prolongarse un poquito más. Sí. Ok. Y bueno, ahora en cuanto a la afección, dentro de las manifestaciones articulares lo podemos agrupar de acuerdo a la región. Entonces, el primero y el más comúnmente abordado es la región de manos y muñeca. Una deformidad clásica que puede existir, pero no está presente en todos los pacientes, es la deformidad en cuello de cisne, que se caracteriza por una flexión de la articulación interfalángica distal y una hiperextensión simultánea de la articulación interfalángica proximal. Como les mencioné previamente, estas pueden estar, en realidad está condicionada por articulaciones en la articulación metacorpofalángica y en la interfalángica proximal. Sin embargo, esto modifica finalmente la articulación distal y es donde se ve reflejado por esta flexión, pero la afección es inicialmente ahí. Y es que se los quiero señalar con un láser, pero creo que no tengo como, bueno, pero la podemos observar, así se ve más. Podemos observar entonces la flexión de la articulación interfalángica distal con la hiperextensión simultánea en la interfalángica proximal. Otra lesión importante es la de dedos en ojal, en la cual existe una flexión en la articulación interfalángica proximal y una hiperextensión en la interfalángica distal. Y esta, bueno, pues propiamente también está condicionada por ambas articulaciones. Otra deformidad importante o lesión importante que puede estar o que se puede observar dentro de mano y de la región de la muñeca es que existe un debilitamiento del músculo o tendón del extensor cubital del carpo. Y eso va a condicionar dos desviaciones. En la fila proximal va a condicionar una desviación cubital y en la fila distal va a condicionar una dirección radial, y esto va a condicionar la clásica desviación radial de la muñeca que se ve, pues si ponen sus brazos hacia el frente,
O sea, como no los forcen, o sea, como en una posición normal, generalmente sus manitas hacia dónde están viendo, hacia el radio o hacia el cúbito. El cúbito, ¿no? Entonces tienen una desviación radial, o sea, si lo corrigen. No, es que igual yo creo que es algo que probablemente si lo ven en alguna persona, no, o sea, no lo tienen tan presente hasta que se dan cuenta de la articulación tan, o sea, la forma tan forzada que es una desviación radial. Normalmente en una posición neutra es cubital, entonces al hacer esto es por lo que mencionamos previamente y por la lesión del extensor cubital del carpo. Entonces es como se dan estas desviaciones hacia ambos lados y pues finalmente condicionan esta lesión en zigzag de la muñeca. Pero la desviación de la articulación de la muñeca es radial. También puede haber destrucción del ligamento colateral cubital y eso va a hacer que exista una elevación dorsal, hay que decir dorsal, perdón, de la cabeza del cúbito. Y la apófisis estiloides va a hacer este signo clásico de tecla de piano. Bueno, nunca lo he palpado, pero según lo palpas como una tecla, Como todo para. Okay. Entonces tendría encuadramiento del carpo, sería en esta parte que sería como más encuadrado el carpo, se dice prominencia de apófisis estiloides, atrofia de los músculos interóseos de la mano, por toda la pérdida muscular y de los ligamentos, esa atrofia de los interóseos y la desviación cubital, aparte de las deformidades del cuello de cisne, de ojal o botonero. ¿Vale? Entonces así describes como la exploración que ves en las manos. Y bien deben comprobar la fuerza. ¿Y por qué se da lo de los dedos? La desviación de los dedos, el cuello de cisne, de botonera. Por las poleas. Muy debilitamiento, destrucción también ligamentar. Así como hablaste acerca de los dedos. Y sí, también decía que, bueno, dentro del abordaje clínico que vamos a hacer es muy importante siempre explorar la fuerza. Exacto. Porque tiene atrofia de los músculos interóseos de la mano. Valorarla tanto esto como la posición del pulgar. Y en el pulgar, que también tiene deformidades importantes, la sinovitis de la primera articulación metacarpofalángica por debilitamiento de la cápsula articular puede condicionar que se luxe el tendón del extensor largo del pulgar en una dirección tanto palmar como cubital y va a dar esta deformidad en Z del pulgar. Y bueno, además toda la erosión y la luxación, la erosión ósea y la luxación dentro de la membrana sinovial y la fase inflamatoria puede invadir y afectar otros espacios de tejidos que están pues cercanos y puede condicionar algunos síndromes de atrapamientos de nervios como el síndrome del túnel carpiano por afección del nervio mediano. Entonces es muy importante pues siempre realizar la exploración apropiada y sospecharlo también en un paciente en el cual ya tengamos algunas manifestaciones clínicas previas. Bueno, también una manifestación muy dolorosa es el dedo en gatillo que se va a dar porque existe un engrosamiento nodular justo en las vainas del tendón y eso va a condicionar que estén como de forma fija y a pesar de que se intente vencer el movimiento, pues va a regresar a su mismo lugar y esto va a condicionar mucho dolor. Y una manifestación infrecuente, pero también que es muy dolorosa y puede suceder es la rotura del tendón extensor y debido a que el que está como separado es el del quinto dedo, puede pasar desapercibido de forma inicial, sin embargo, pues sí, es una condición que requiere de tratamiento quirúrgico. Y una manifestación que es un poco más frecuente en artritis psoriásica, pero que también es importante
por el impacto que tiene es la artritis mutilante o mutilans, que es debido a la resorción ósea que existe en el cartílago articular y también en las diáfisis de las falanges involucradas, existe acortamiento de los dedos. Entonces, inicialmente existe exposición de los pliegues de la piel sobrante y las falanges pues se ven retraídas o telescopadas. En esta imagen pues en realidad no se ven tan deformes las puntas de los dedos, sin embargo, el hecho de que existe exposición de pliegues hace que las puntas se vean como un cono alargado. Y sí, la imagen es bastante fea, aunque no... Esto es más de artritis psoriásica, no es la motiva. Y en serio se ve así como si se comiera el dedo, un rollo, por destrucción de la falange. Bueno, también, como mencionamos previamente, la afección, además de manos y muñecas, pues es en otras articulaciones pequeñas. Y otra importante es pies y tobillos. En pies y tobillos, es la manifestación inicial más o menos en el 15% de los pacientes. Y la afectación más importante o más común es en la parte anterior del pie. Y esto es muy importante porque la afección de la parte anterior va a provocar que el paciente modifique la mecánica de la marcha. Entonces, generalmente son pacientes que hacen una marcha con el calcáneo y esto puede verse pues en la forma de caminar, en el desgaste de los zapatos y generalmente también en el dolor que van a tener en la región posterior. Y bueno, la afección principal es la afección en la articulación metatarsofalángica, como mencionamos inicialmente, y pues puede haber subluxación plantar de las cabezas metatarsianas y esto va a condicionar también deformidades a su vez en las articulaciones interfalángicas proximales, como dedos en garra por tracción. Pueden existir colecciones quísticas que son como evaginaciones de las vainas de los tendones, de los flexores debajo de estas articulaciones metatarsofalángicas y esto va a hacer que el paciente pues tenga una sensación desagradable al caminar y además del dolor. Además, también puede haber necrosis por presión en las superficies plantares, puede haber deformidades en las uñas que puedan producir o condicionar úlceras, salud, por presión en la superficie dorsal de estas articulaciones interfalángicas proximales. Entonces, esa subluxación del metatarso va a condicionar mayor presión en esta articulación y el paciente va a referir que camina sobre como bolitas o canicas por las lesiones que están en la parte inferior. La afección de la articulación calcáneo-astragalina pues es la que da el soporte en el eje principal, tanto para la inversión como para la eversión de pie. Por eso es que va a ser muy difícil la marcha para el paciente. Además, también puede haber afección en la porción media del pie, independientemente de la afección anterior o posterior, y esta inflamación de las articulaciones talano-navicular y navículo cuneiforme puede dar lugar a una deformidad que va a simular un pie plano. Y en esta imagen pues vemos una articulación de tobillo totalmente valgo y afectación de la porción posterior del pie, ya tiene desviación falángica metatarsiana y las deformidades cruzadas. Y bueno, en cuanto a la articulación de la columna, como hablamos inicialmente, pues clásicamente la afección es afección en la columna cervical. Y esta afección en la columna cervical está presente en el 80% de los pacientes. Y es común en pacientes con enfermedad de larga duración, o sea que ya han tenido como exposición por bastante tiempo. Y también pues hacía mucho énfasis como en los pacientes que no han tenido un adecuado tratamiento o pacientes que simplemente no han tenido tratamiento. Y las principales son subluxación atloaxoidea, impactación atloaxoidea y subluxación subaxoidea. Lo más común es la subluxación atloaxoidea y puede haber deslizamiento, pinzamiento o eversión. Entonces, las manifestaciones pueden ser inespecíficas, pero también pueden condicionar síntomas neurológicos. Y algunos de estos síntomas pueden ser parestesias, alteraciones del estado de conciencia, que haya pérdida del tono del esfínter o que tenga signos de compresión medular y esto pues asocia en mortalidad aproximadamente del 50% a un año. Incluso puede haber pinzamiento de la arteria vertebral por la subluxación y esto pues que es muy infrecuente pero puede condicionar como un episodio de alto riesgo para un paciente. Y para esto es importante pedir las placas para poder hacer las mediciones y ver si hay subluxación.
Incluso a veces cuando se va a intubar a un paciente, o sea, vamos a darle un riesgo quirúrgico a un paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución, se puede solicitar las placas para decirle al anestesiólogo qué tanto tiene de subluxación. En realidad es algo que se debería hacer común, incluso lo hablé algunas veces con los anestesiólogos, porque no lo hacemos común. Sí. Pero sí, se tienen que hacer las mediciones del paciente que tiene de subluxación para ver cuánto de Sí, justo es como en lo que hacen más énfasis, como en la manipulación de cervicales ante estos pacientes, pues por la predisposición que tienen a que fracturemos. Y pues los síntomas que obviamente pueden ser inminentes o de alta mortalidad. En cuanto a las articulaciones periféricas, que siguen siendo aún manifestaciones articulares, estas pueden ser en articulaciones intermedias o articulaciones grandes. Y generalmente en estas manifestaciones también la realidad es que pueden verse más frecuentemente en pacientes con AR de larga evolución y que no han tenido un buen tratamiento o que no han tenido tratamiento. La afección de la articulación del codo, por ejemplo, se presenta más o menos en el 50% de los pacientes durante su evolución y la característica típica es la incapacidad para la extensión de la articulación del codo. Por la sinovitis crónica que han tenido, entonces están así contracturas. Y la afectación de la articulación del hombro. Aquí es importante mencionar que la afectación en esta articulación involucra a la articulación glenohumeral, al tercio distal de la clavícula y a los tendones de los músculos del manguito rotador o del manguito de los rotadores. Y aquí es muy importante mencionar también que, pues, ustedes saben que la afección al manguito rotador es muy frecuente y aproximadamente el 25% de los pacientes con AR van a tener afección del manguito de los rotadores, pero de los pacientes que tengan a esta afección, el 20% probablemente va a tener AR. Entonces es muy importante también hacer el tamizaje. Y el hecho de que afecte el tercio distal de la clavícula, pues también es algo muy clásico porque la afección del hombro del tercio distal de la clavícula va a condicionar que haya dolor, sobre todo a la movilización al dormir sobre el lado afectado o cualquier otro movimiento que le condicione a algún tipo de fuerza contraria al eje de la clavícula. Para explorarlo es muy fácil. Bueno, primero es un arco de movimiento en el que tienes al paciente que va a extender y va a subir los brazos. Y dependiendo de los grados, en realidad si esa artritis está inflamada, va a doler en todo, porque va a doler cuando disminuimos el espacio articular. Entonces, más cuando pasas de los 120 grados, es cuando tú dices que es articular. Si estás en 90 grados, piensas en algo musculoesquelético, más como tal vez un síndrome de pinzamiento, ya tienes que hacer maniobras específicas para realizar hombros. Pero si tiene artritis, o sea, te va a doler en todo. Pero mayor, acuérdense cuando estemos después de 120 grados, porque estás reduciendo mucho más el espacio. Y en otra articulación de tamaño, bueno, dentro de la clasificación de intermedias o grandes está la afección de la articulación de la rodilla, en donde también va a existir pérdida de la extensión. Y aquí, bueno, pues es importante que el aumento de la presión intraarticular por algún movimiento o extensión forzada, por ejemplo, puede condicionar desprendimiento de los componentes de la fosa posterior y en la articulación. Y bueno, esta tracción inicialmente puede condicionar un quiste popliteo o un quiste de Baker. Si este quiste se desprende, puede condicionar un dolor muy intenso en la región de los gastrocnemios, que puede simular el dolor de una trombosis venosa profunda, y es un diagnóstico diferencial en los pacientes con AR. ¿Cómo exploras que es el quiste de Baker? Con imagen, con ultrasonido. Con ultrasonido, pero a la clínica, ¿cómo lo vas a ver? ¿A la extensión o a la flexión? A la A la extensión, porque cuando extiendes aparece el quiste de Baker, flexiona y se quita. Porque justo es como una comunicación entre todo lo que es la sinovial, para así como el exterior forma como un tipo saquito. Entonces, cuando tú extiendes, se va a formar
porque se libera, se abre. Y cuando tú cierras esa fístula, que sí prácticamente es una comunicación, entonces va a desaparecer. Y la otra afección importante es la afección de la cadera. Como pueden darse cuenta, no hablamos como de otras articulaciones axiales, sin embargo, la articulación de la cadera, que entra dentro de las grandes articulaciones afectadas, sí puede generar un dolor localizado que es más frecuente en la región inguinal o en la región glútea. Y esta afección va a condicionar un estrechamiento, perdón, simétrico del espacio articular y va a comenzar a haber una pérdida simétrica de cartílago y eso va a condicionar una migración axial, o sea, hacia el centro de la cabeza del fémur. Si lo viéramos en el tiempo, veríamos cómo está justo la cabeza del fémur va entrando como en el acetábulo, de tal manera que en las radiografías finalmente podemos ver como si estuviera dentro de ellos. Desde la cadera es importante la sacroiliitis, que esa sí es parte de la artritis reumatoide, que es posterior, y es un dolor glúteo alternante. El paciente va a decir que es un dolor glúteo que se va de un lado al otro, que aumenta cuando está totalmente sentado o cuando está en reposo, le empieza a doler y le duele un glúteo y luego se va al otro. Es alternante. La otra, no hay que olvidarnos del tratamiento que estamos dando a los pacientes con artritis reumatoide. Muchas veces se le da de esteroides mucho tiempo a dosis altas. Entonces, una complicación de esto es la necrosis vascular de la cadera. Para eso es importante diferenciar el dolor acá. Pero es un dolor exquisito agudo que les da a nivel coxofemoral, ¿no? Y también estudios de imagen para en todos los que les den esteroides. Sí, que muchas de las manifestaciones extraarticulares también se asocian al antecedente del uso de es que los medicamentos ayudan y a la vez te causan efectos. Y bueno, dentro de las otras articulaciones que pueden afectarse, como habíamos mencionado previamente, está la articulación temporomandibular. Y aquí, aunque pareciera como algo muy clásico, pero sí es importante interrogar y hacer la exploración de la articulación temporomandibular. En muchos pacientes, el dolor de esta articulación es tratado o abordado por muchas otras condiciones en las cuales están como las condiciones pues odontológicas, enfermedades asociadas a extracción de piezas dentales o incluso como asociadas a alteraciones ópticas. Sin embargo, pues es muy importante que sí se descarte la afección de la articulación temporomandibular porque condiciona imposibilidad para la adecuada masticación del paciente, incluso para la comunicación. Y la articulación cricoaritenoidea, que también, aunque es una articulación dentro de las infrecuentes de forma, pues, normalmente abordadas, esta puede condicionar dolor de garganta, o sea, odinofagia, disfagia, puede haber dolor al hablar y las personas pueden tener como estos síntomas de manera muy insidiosa, pero no tan específico, hasta que pueden manifestarse con un estridor inspiratorio por parálisis de las cuerdas vocales. Entonces sí es muy importante pues que se descarte la afección en la articulación cricoaritenoidea. Y bueno, pasando ahora a la siguiente parte, que son las manifestaciones extraarticulares, pues existen múltiples manifestaciones que tienen que ver con las alteraciones mucocutáneas que puede haber dentro de artritis reumatoide u otras manifestaciones que no son propiamente en una articulación. Y aquí es muy importante, pues, los que vamos a ver a continuación. Uno de estos, pues, son los nódulos reumatoides, que se presentan en pacientes seropositivos que además tienen enfermedad activa. Y generalmente estos nódulos se presentan en las superficies extensoras o en áreas de presión. Y puede ser en el antebrazo, en el pie, en el tendón calcáneo o en las articulaciones interfalángicas. Estos nódulos son nódulos subcutáneos y son nódulos firmes, pero que pueden ser móviles porque están adheridos solamente a tejido subyacente, pero no a planos profundos. Y si viéramos en un corte histopatológico, estos nódulos tienen un área central con una necrosis
que está rodeada por fibroblastos, colágenos y muchas células inflamatorias. Y bueno, pues estos nódulos son una deformidad visible. Aquí vemos algunas sobre la articulación, las articulaciones interfalángicas, y aquí vemos nódulos reumatoides sobre la articulación del codo y en las metatarsofalángicas y en la región plantar del pie. Bueno, existen manifestaciones de las manifestaciones extraarticulares poco comunes pero sistémicas, como amiloidosis secundaria AAR, y una manifestación dentro de estas que puede ser un poquito más común es la amiloidosis secundaria con manifestaciones renales. Y aquí es muy importante pues hacer la vigilancia de la función renal en el paciente con AR ante un panorama de un paciente con proteinuria en rangos nefróticos, que además pues tenga alguna otra manifestación de alguna otra enfermedad por depósito. Sin embargo, dentro de las amiloidosis secundarias, aparentemente la amiloidosis con manifestaciones renales puede ser como la más común dentro de las secundarias AR. En ellos, por esta clínica de aire, existen también manifestaciones múltiples como vasculitis, ¿no? Que pueden ir desde hallazgos cutáneos pues inespecíficos, como algunos otros ya más característicos, como infartos de pliegues unguiales, piodermia gangrenosa profunda, erosiva y cicatrizante, o lívidos reticulares. En los pacientes con AR puede haber un síndrome de Sjögren secundario, y aquí pues obviamente tendríamos que hacer el diagnóstico con queratoconjuntivitis seca, xerostomía y pruebas objetivas que exista disfunción lagrimal y disfunción de las glándulas salivales. Sin embargo, con un diagnóstico previo de AR a partir de los criterios de clasificación. Y no solamente puede existir queratoconjuntivitis, también puede haber algunas manifestaciones oftalmológicas muy específicas, como la epiescleritis y la escleritis, en donde pues podemos ver inicialmente un ojo pues rojo, indoloro, en donde no va a haber pérdida de la visión, no va a haber salida de ningún tipo de secreción, pero en la exploración pues vamos a ver vasos sanguíneos muy ingurgitados. Y puede haber también una escleritis, en donde a pesar de que no hay secreción de hay inyección conjuntival o escleral, aquí sí hay un dolor muy importante ante cualquier movimiento palpebral o la palpación del globo ocular, o incluso aunque no haya ninguna palpación. Y ante las áreas de color un poquito más oscuro dentro de los pacientes con escleritis, pues tenemos que sospechar en los pacientes con AR automáticamente de una reabsorción escleral granulomatosa, que es en realidad una urgencia oftalmológica, porque es escleromalacia perforante. Entonces son zonas de pérdida totalmente y se caracterizan por unas regiones de escleritis con regiones oscuras como violáceas. Y eso sí es una urgencia oftalmológica. Puede que no sea sobreposición de síndrome de Sjögren, sino simplemente síndrome de Zika, o sea, síntomas nada más, secundario artritis reumatoide. Entonces vamos a ver si sí cumple con criterios de clasificación y en realidad el síndrome de Sjögren no es sobreposición de enfermedad o nada más sintomatología, ¿no? Que todas estas se asocian a factor reumatoide alto, sí, sobre todo los nódulos reumatoides. Y bueno, dentro de las características o dentro de las manifestaciones típicas que puede haber en cuanto a la densidad mineral ósea de las articulaciones, hablando nuevamente de las manifestaciones articulares, existe pues disminución en las falanges, sobre todo en las proximales. Sin embargo, existe en estos pacientes manifestaciones sistémicas de disminución de la densidad mineral ósea, o sea, estos pacientes tienen un mayor riesgo de osteoporosis y fracturas que la población en general. Y bueno, anteriormente esto se explicaba porque
proceso inflamatorio de AR aumenta en realidad la expresión del factor estimulante de colonias de macrófagos y del receptor de ligando para el factor nuclear kappa beta, o sea, del RANK ligando. Y esto obviamente condicionaba mayor diferenciación en osteoclastos y mayor resorción ósea, condicionando osteoporosis. Sin embargo, pues ahora también sabemos que los APCAS es finalmente un estimulante de osteoclastos. Entonces, la AR por sí misma condiciona osteoporosis y en estos pacientes el tamizaje con densitometrías pues debe de ser frecuente. Desde el inicio. Ya. Que les damos esteroides. Y, bueno, sí, y es un riesgo aditivo al uso de esteroides, a osteoporosis por uso de esteroides. Los esteroides todo, ¿no? Catarata también. Sí, bueno. No debemos estar vigilando si estamos dando esteroides, seamos responsables de su uso. Dentro del cuadro clínico de AR pueden existir algunas otras manifestaciones hematológicas, pues sabemos que puede existir anemia propia de la enfermedad, una anemia normocítica normocrómica leve. Aquí pues esta se va a caracterizar porque vamos a tener a los marcadores inflamatorios elevados y bueno, pues va a haber un aumento crónico en la síntesis de ferritina y hemosiderina y va a haber un metabolismo anormal del hierro y finalmente va a condicionar una lisis de los eritrocitos que va a reducir la unión al hierro sérico. Además, puede haber una trombocitosis como un efecto propio de la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, dentro de los reactantes de fase aguda también podemos encontrar trombocitosis. Y los pacientes con AR pues tienen un riesgo de desarrollar síndromes linfoproliferativos, linfomas. Hodgkin y no Hodgkin. Ambos, ¿no? Hodgkin y no Hodgkin. ¿El riesgo cuánto es? 2.2. Desarrollar más y tiene factor reumatoide, si se acompaña más de como síntomas ya para Sjögren, para tiromegalia, estos nos dan como factor de riesgo para desarrollar. TSD4. Ajá, TSD4. Y bueno, existen algunas otras manifestaciones también como arteritis distal con hemorragia en astillas, úlceras cutáneas, neuropatía periférica con mononeuritis múltiple o polineuropatía sensitiva en guante y en calcetín, púrpura palpable, arteritis en vísceras o paquimeningitis reumatoide, que esta es infrecuente pero sí puede afectar también. Y bueno, otra muy importante y que es dentro de las manifestaciones extraarticulares que pueden ser iniciales en pacientes de inicio tardío, están las manifestaciones pulmonares. Dentro de las manifestaciones pulmonares es muy importante comentar que los pacientes con AR tienen un riesgo de cáncer de pulmón 1.5 a 3.5 veces más que la población general. Y dentro de las enfermedades pulmonares o las afecciones pulmonares de AR, las enfermedades de vías respiratorias pequeñas y la hipertensión pulmonar son relativamente infrecuentes. Generalmente tienen un curso benigno, no así otras enfermedades. Se dividen en dos grupos, las pulmonares y las pleurales. Dentro de las enfermedades pleurales, la pleuritis es evidente en más o menos el 20% de los casos de AR y generalmente los derrames pleurales por AR condicionan disnea sintomática porque la mayoría son mayores al 80% de la afección en el derrame pleural y generalmente el líquido va a tener un recuento celular mixto con predominio de monocitos, proteína y DHL altos, glucosa baja y pH bajo, que parece el líquido pleural, si hiciéramos el citológico, nos recordaría más o menos a un exudado, pero las características podrían ser como de algo infeccioso, ¿no? Pero bueno, entonces si en un paciente con AR, pues hay que descartar el derrame pleural asociado a enfermedad pleural por AR. Y dentro de las enfermedades propiamente pulmonares existen algunos grupos importantes como la enfermedad pulmonar intersticial. Es importante comentar que estos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar intersticial tienen una reducción total de 7 años de su expectativa de vida, o sea, solamente por presentar enfermedad pulmonar intersticial.
Y también es muy importante mencionar que aquí, bueno, existe como, me llamó la atención justo porque tenemos una paciente con estas manifestaciones y el antecedente, o bueno, si recuerdan lo que nos había comentado la doctora Sandy previamente, el uso de metotrexato es un fármaco que tiene algunas manifestaciones o efectos adversos que son idiosincráticos y aparentemente son independientes, o sea, son independientes de la dosis y son independientes del tiempo de exposición, aunque la mayoría se ha visto asociado, dependiente de las altas dosis en corto tiempo, aunque no hayan tenido una manifestación, una exposición durante mucho tiempo, como en el caso de las enfermedades reumatológicas. Sin embargo, como en las enfermedades hematológicas, en las que, no sé, por ejemplo, en alguna inducción les pueden dar hasta 3 gramos, pero en una sola dosis, ajá, en una dosis muy grande, pero en un solo día o en 48 horas, en comparación con 5 años de tratamiento a una dosis menor. Sin embargo, es muy importante porque pues este es un diagnóstico diferencial, ya que la enfermedad pulmonar intersticial asociada a R puede tener un inicio súbito, o sea, sí puede tener un inicio insidioso y puede dar otro tipo de manifestaciones previas. Sin embargo, lo más común es que tenga un inicio súbito y a partir del momento pues de las manifestaciones el resultado prácticamente pues es catastrófico porque se reduce totalmente la esperanza de vida del paciente. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial sí puede tener una evolución clínica muy variable, puede ser asintomático o puede ser pues totalmente pasar desapercibido, hasta una manifestación con un progreso muy rápido o muy súbito. La imagen típica es un patrón reticular o retículo nodular, bivasal, con un aspecto típico en panal de abejas, ya en enfermedad más avanzada. Exacto, que es clásico de fibrosis pulmonar. Entonces, sí, la tomografía de alta resolución nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, pero la realidad es que aquí, hasta ahí no tendríamos ningún diagnóstico diferencial, o sea, no podríamos hacer el diagnóstico diferencial. Si tú lo sospechas en un paciente que no ha tenido un buen apego al tratamiento de estas manifestaciones, es decir, neumopatías intersticiales en pacientes en quienes no ha sido tratado la AR de forma adecuada, no tiene apego al tratamiento, que viene y tiene manifestaciones extraarticulares en otros lados, factor reumatoide alto, o sea, esos son como los factores de riesgo, lo que tú puedes orientar para una neumopatía intersticial. Ahora, si tienes aparte metotrexate, lo que hacemos es quitárselo, ¿no? En estos pacientes, porque así como algo que distinga una tomografía de otra que te diga, esto es típico de metotrexate, ¿no? Y esto no, de hecho no. Entonces, por eso tú le quitas ese factor agregado que puede tener el metotrexato y lo tratas diferente. Incluso estas neumopatías intersticiales a veces están ciclofosfamida o micofenolato. Okay. Y también, bueno, algo que me llama la atención también ahí es que también es muy importante que recordemos que son pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor. Entonces, a pesar de que la imagen no es típica, pero tampoco no podemos descartar que tenga infección por oportunistas. Claro, ¿no? Entonces, es como un diagnóstico de exclusión muy importante en el cual pues los antecedentes sí juegan como uno de los papeles más importantes. Y además dentro del desarrollo de la enfermedad pulmonar intersticial existen factores aditivos al riesgo no solamente de AR, sino los otros antecedentes como los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, como la exposición a tabaco, el ser hombre, y otros factores epigenéticos como el haber estado expuesto a neumocistis por una neumoconiosis por asbestosis o silicosis. Entonces, Kaplan, ajá, entonces todos estos son síndrome de Kaplan, esos son factores aditivos para la enfermedad y pues todo esto pues finalmente es un diagnóstico de exclusión y que pues en realidad la única manera que podríamos pues es a través del estudio histopatológico del paciente, pero bueno, pues broncoscopia, decirle a los doctores de neumo que hagan broncoscopia. Bueno, y existe alguna otra manifestación que es la neumonía intersticial usual. Aquí es una fibrosis muy difusa. Existe un infiltrado de células mononucleares y se ve como un infiltrado un poquito más similar a una neumonitis. Y bueno, la enfermedad pulmonar intersticial de la que habíamos hablado y la enfermedad pulmonar nodular, en donde se observan nódulos reumatoides en el parénquima pulmonar que pueden estar como aislados o más
típicamente en racimos, y es muy importante porque dentro de estos pacientes las manifestaciones dentro del parénquima pulmonar es que pueden formar cavidades y fístulas broncopleurales. Entonces, pues esta es una manifestación muy grave, pero infrecuente. Y finalmente, dentro de las manifestaciones extraarticulares más importantes están las manifestaciones cardiovasculares. Aquí es muy importante decir que los pacientes con AR tienen un riesgo cardiovascular independiente, alto, independiente del resto de los factores de riesgo. Entonces, la principal causa bueno, en el mundo, pero además en los pacientes con AR son las enfermedades cardiovasculares, o sea, sí tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de muertes por todas las causas cardiovasculares. Y estos pacientes, los APCAS condicionan inflamación en la placa de ateroma, entonces tienen un mayor riesgo de aterosclerosis y esto pues a su vez un mayor riesgo de eventos ateroscleróticos y de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, independientemente del riesgo cardiovascular, existen manifestaciones cardiovasculares propias de la AR y algunas de estas pues sí son importantes porque aunque no son muy clásicas o muy frecuentes, sí pueden ser como diagnósticos de exclusión dentro de estos pacientes. Los pacientes con AR pueden tener un cuadro clínico de pericarditis. Sin embargo, no es como lo más habitual, puede incluso haber más frecuentemente miocarditis y a pesar de que no haya enfermedad, que haya o no haya enfermedad granulomatosa del miocardio, puede haber trastornos en la conducción y el más frecuente es un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, independiente de la enfermedad granulomatosa o no que tenga en el infiltrado del tejido cardíaco. Y bueno, pues esto sí es muy importante porque se tiene que descartar mediante técnicas de imagen y las enfermedades cardiovasculares más las enfermedades propias del corazón, pues obviamente establecen una mayor mortalidad por causas cardiovasculares en los pacientes con AR. Y bueno, hasta ahí terminan las manifestaciones clínicas. En diagnóstico. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Por qué tienen mayor riesgo de cáncer pulmonar? Por lo mismo de los nódulos reumatoides que se pueden llegar, hay una inflamación muy marcada a nivel del parénquima pulmonar, forma nódulos así como el núcleo central y toda la empalizada inflamatoria. Eso aumenta el riesgo. Y tienen síndrome de Kaplan, eso también, pero es cuando tienen la asociación al asbesto, que también aumenta el riesgo. Y el asbesto es como si fuera también nicotina y esto que habíamos visto en las teorías del primer giro y segundo, también causa mayor producción de ácidos. Doctora, cuando los pacientes inician tratamiento biológico, hay que darles profilaxis contra quistes o así, ¿o no? No es necesario. Sí, en caso, por ejemplo, tú debes de hacer dos escrutinio de TB, ¿no? Entonces te tienes que tomar tu, ya sea cuantiferón o el PPD, y tienes que hacer el panel viral de hepatitis A, B, C, y pues todos los laboratorios para ver que no tenga penia, ¿no? Leucopenia, transaminación, algo que te esté causando, que te vaya a causar algo mayor con el biológico. Si te saliera positivo, o sea, si te sale para TB latente, tú ya descartando una TB activa, tienes que dar tratamiento, por lo menos 3 meses de tratamiento y ya de profilaxis, y ya después puedes iniciar incluso en algunos estudios nada más un mes. Pero entonces solo se da la insoniación, no se da todo. Sí, no, porque no tienes una TB activa, ¿no? Es una TB latente. Si tuvieras una TB activa, entonces sí das todo el tratamiento. Porque tú estás haciendo escrutinio, tal vez en tu escrutinio te sale que tú tienes TB activa, pero ya lo tienes que comprobar cuando ya las vaciloscopías, ¿no? Tiene imágenes en la radiografía que te dicen, esta es una TB.
Master, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, no sé si se alcance a escuchar. Sí, adelante. Sí, pues estuvo muy agradable, muy gráfica la clase y pues con esto nos podemos dar cuenta que la artritis reumatoide pues es una enfermedad multisistémica, que si bien su nombre lleva implicado la afección solamente de las articulaciones, pero como ya vieron, la afección extraarticular pues muchas veces llega a ser muy importante e incluso pudiera llegar a ser la afección predominante. En relación a algunos puntos de los que tomaron en cuenta, mencionarles el reumatismo palindrómico, que es cuadros de artritis saltatoria que te puede dar en una articulación y sanar y luego saltar a otra. En algunas veces pudiera llegar a ser la manifestación inicial antes de ya tener un cuadro previamente establecido como tal. En relación al patrón de afección, normalmente las articulaciones pequeñas son las más importantes e incluso para los criterios de clasificación son en las cuales les van a dar un puntaje mayor a excepción o comparadas con las articulaciones de mayor tamaño. Sin embargo, cuando tienes un paciente con articulaciones de mayor tamaño, bueno, esto normalmente o es más frecuente en los pacientes ancianos, en los cuales la presentación atípica es más frecuente a diferencia de los pacientes más jóvenes. En este caso, ya hablaron de la afección a nivel pulmonar, la afección a nivel ocular también es importante, el paciente con ojo rojo y en el patrón de la artritis reumatoide, pues es también pensar en una afección a este nivel, la presencia de vasculitis reumatoide, que también se puede llegar a presentar en estos pacientes. En algún momento las causas de osteoporosis pueden llegar a ser muy diversas, la misma enfermedad, el mismo tratamiento con esteroides, el mismo tratamiento con metotrexato, son condiciones que van a originar osteoporosis en estos pacientes y bueno, pues hay que mantener la vigilancia en relación a estos. La presencia del síndrome de Felty, que también se ve asociado con leucopenia y esplenomegalia en estos pacientes, que si bien no es tan frecuente, es otra condición que también deberíamos de tomar en cuenta. Y bueno, comentar que si un paciente tiene afección pulmonar, como ya bien lo dijeron y remarcando esto, también la presencia de nodulosis o la presencia de enfermedad intersticial son contraindicaciones para el uso inicial del metotrexate y pues sería una de las indicaciones para considerar el uso de anti-TNFs como medicamentos de primera elección. Pues hasta aquí mi aporte, espero que les sea de utilidad. Gracias, amigo. Gracias, Doc.